Buenas tardes, mi nombre es Esteban Achicano de Córdoba, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante en la gramática, algo que nos ayuda a nosotros para poder expresar sentimientos o una información contundente, el discurso. Básicamente el discurso, del latín discursos, es un conjunto de enunciados que se pronuncia de manera pública, ¿no? Y se trata de una acción comunicativa cuya finalidad es exponer o transmitir algún tipo de información y por lo general tratar de convencer a los oyentes que están presentes al momento de exponerla. En el discurso hay tres partes fundamentales: la introducción, el desarrollo del discurso y por último la conclusión. En la parte de la introducción es muy importante empezar con un saludo llamativo y emotivo al público, un saludo que llame la atención, porque es ahí donde vamos a tratar de explicar rasgos importantes del discurso que vamos a plantear. Hay que referirse al tema del discurso de manera breve y concisa y plantear preguntas al público, preguntas que llamen la atención, preguntas que despierten el interés en ellos para que sigan escuchando y no declinen de hacerlo. Por otra parte, en el desarrollo del discurso vamos a tratar el tema con profundidad, porque vamos a plantear datos y con argumentos valederos vamos a explicar cada punto, porque en este vamos a plantear citas, vamos a plantear cifras y por qué no vamos a citar autores. En esta parte es donde nosotros debemos vislumbrar el conocimiento que tenemos sobre el tema a tratar y tratar de así convencer, como les dije, a nuestros oyentes y a nuestros visuales. Ahora, este también tiene relevancia en cuanto a lo que menciona Norman Farquhar, quien decía que la lengua conecta con lo social, por ser el dominio primario de la ideología y por ser tanto el interés principal como el lugar en el que tienen lugar las luchas de poder. O en otras palabras, que el discurso era el arma letal para comunicar a las personas la problemática existente del momento. Pero otras partes que podemos resaltar en cuanto a la conformación del discurso, podemos encontrar la retórica, el estilo, el orden y la forma. También podemos encontrar el esquema, el sentido, ya que cada uno de ellos relaciona para así realizar la creación del mismo. Y es que en el discurso abarcan todo tipo de orden, siempre y cuando tengan significado. Y es que todo es esencial, ya que de eso depende de cómo nosotros expresamos nuestro mensaje mediante el discurso, porque de esto también aplica factores como la gesticulación, cómo nos expresemos, la forma de hablarle a los asistentes, de cómo nos movamos. Todo esto es importante, porque eso demuestra el significado y la importancia del mensaje que estamos brindando. Y es que tenga buena recepción, como les dije, por parte de nosotros hacia nuestros asistentes. Ahora vamos a hablar de un libro el cual expresa este tipo de discursos, sus características, cómo fue expresado y también se va a ver la parte en la que nosotros focalizamos y vemos el discurso como positivo o negativo. El libro se llama Análisis del discurso como estrategia de investigación. En este libro, Humberto Rodríguez y Rodrigo Malaver quieren enseñarnos cómo fue la táctica y la especie de discurso que nos enseña un periodista antioqueño de nombre Silvio Sierra, en el cual él publica un artículo en el diario El País de Cali el 15 de octubre del 2015, en el cual expresa sobre una invasión de unos indígenas guambianos, los cuales estaban reclamando unas tierras en las que estaban situadas unas fincas y en ella se situaban un criadero, digámoslo así, de toros bravos o toros de lidia, como se llaman. El propósito del periodista era dar a entender que las víctimas eran los hacendados y que los victimarios en este caso eran los indígenas guambianos, los cuales reclamaban sus tierras para poder trabajar. También nos dice que por la forma en la que el periodista narra en su artículo, nos hace ver que los victimarios, según él, los indígenas, no querían ceder ante la solicitud hecha por los finqueros, los cuales de forma amigable y sin violencia les pedían a los indígenas que abandonaran las tierras y por ende no poder aplazar las fiestas taurinas que se iban a dar en la ciudad de Cali y en la ciudad de Bogotá en ese año. Por otro lado, también hablamos sobre un libro que se llama Discurso, Contexto y Cognición, escrito por Van Dyck, y en el cual nos habla sobre un discurso que da el ex primer ministro Tony Blair el 18 de marzo del 2013. Ese discurso va dirigido al Parlamento británico y en el cual expresa diferentes
temáticas en cuanto a la invasión del ejército británico en tierras iraquíes. De esta manera, él nos quiso decir que la invasión no se podía evitar y que era un beneficio para todos, aun cuando el Parlamento y en general toda la población estuviera en contra. A él solo le importaba dar la orden y dar la información, sin importar lo que sus allegados y lo que la población diga. Bueno, por último quiero agradecerles. Espero que la información que acabé de dar haya sido de utilidad. Espero que haya llenado las expectativas y agradezco su tiempo. Buena tarde. Hola, mi nombre es Dalila Vanessa Guerra Zambrano. Soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema del discurso. El discurso es el enunciado que se expresa de forma escrita o oral de un pensamiento, ya sea razonamiento, sentimiento o deseo. El discurso se basa en la vida social de cada persona. Es un lenguaje que se manifiesta algunas relaciones de comunicación y de poder que al final transmite una ideología. La comunicación puede ser ya sea escrita, ya sea oral, ya sean proyecciones de imágenes, ya sean por gestos, por señales, en cuanto a nosotros podamos recibir la información o también para darla a conocer a todas las personas. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema muy importante que es el análisis crítico del discurso, en donde se enfoca en la atención de los escuchantes, también enfoca las dimensiones de género, ya sean las luchas racistas, las minorías políticas, ya sea el Congreso o ya sea cualquier ciudadano en especial. Cualquier persona, en cuanto nosotros queremos darle dicha información o hacerle conocer lo que nosotros pensamos, como nosotros tenemos nuestras acciones o nuestros sentimientos. Bueno, ahora vamos a hablar de una parte muy importante que tiene el discurso. Se llaman dimensiones. Esas dimensiones nos dan a expresar y a seleccionar las palabras y también la interpretación de nuestro enunciado, como nuestro sonido, la forma en cómo hacemos el discurso o lo proyectamos, también el sonido, la interpretación que le queremos dar hacia las otras personas que lo quieren recibir o escuchar, la acción, la vista y el cuerpo del contenido, cómo está estructurado, cuál es el tema específico que nosotros queremos dar a conocer a las demás personas. Ahora vamos a hablar de las dimensiones del discurso. El discurso tiene 3 dimensiones, que es la lingüística, la psicológica cognitiva y la social. La lingüística está relacionada con el uso de la lengua y el vocabulario, ya sea escrito o oral. Aquí intervienen lo que son frases, palabras, párrafos, signos, y también en la parte oral, donde palabras, gestos, etc. Vamos a hablar de la psicológica o cognitiva. Esta está relacionada con la comunicación de las ideas y las creaciones. Aquí damos a conocer nuestras ideas, nuestros conocimientos, ya sea nuestras emociones, nuestros sentimientos hacia las demás personas o a las personas que queremos darle a conocer nuestro discurso o nuestra información. Ahora vamos a hablar de la social. La social está derivada en la interacción y en el diseño del discurso. Aquí está relacionada en a quiénes va dirigidos y quiénes son parte del discurso que queremos darle a conocer, ¿no? Bueno, ahora hablaremos de la interacción social y cognición de un discurso. Aquí encontramos el enfoque muy importante que se centra en el análisis del discurso, como su estructura, como su forma, como sus componentes, su forma textual y verbal. Son muy importantes para cada persona de nosotros, donde podemos dar a conocer a las personas nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ya sean temas importantes o globales de algún tema,
es muy importante en nuestra vida. Nos enseña, aprendemos muchas cosas muy importantes y nos damos cuenta de de muchas historias o de muchas cosas que realmente no teníamos en cuenta o bueno, no conocíamos. Continuamos ahora dando a conocer los modelos del contexto de un discurso. Los modelos del contexto de un discurso se basan en nuestra comprensión pragmática, eh, como por ejemplo el caso de Tony Blair, antes de dirigirse a la Cámara de Comunes, que pronunció un discurso parlamentario para su guerra contra Irak, donde dio a conocer todo lo que iba a suceder en esa guerra y dio a conocer a todas las personas, donde pues muchas personas se llenaron de miedo, de temor. Hola, mi nombre es Gabriela Natalia Rodríguez y hoy vamos a hablar de el discurso. ¿Qué es el discurso? Es una práctica social que tiene lugar en determinadas circunstancias con interlocutores específicos. El discurso declara quiénes somos, qué defendemos, en qué creemos y quiénes son nuestros aliados o enemigos. Manifiesta ciertas relaciones de poder que intentan comunicar y transmitir una ideología. Todo discurso reclama, denuncia, solicita, acusa o tiene una intención de repercutir en la sociedad. Análisis del discurso. Implica el reconocimiento de un texto, un contexto y unos interlocutores. Se debe tener en cuenta que el análisis del discurso se limita a catalogar los elementos lingüísticos que componen un texto y a identificar los elementos que intervienen en la producción y recepción del discurso. El foco del análisis está en la identificación de la intencionalidad, el propósito, las causas y los antecedentes y los efectos de las acciones discursivas. Todo discurso representa una acción y una intención y genera una reacción, o al menos pretende tener en sus receptores. Reconoce cada uno de estos elementos: un texto lingüístico, un emisor, unos receptores, el discurso y una acción comunicativa dentro de la cual es posible percibir una serie de interrelaciones, no solo social, sino cognitivas de parte de cada uno de los implicados. Conceptos fundamentales sobre el análisis crítico del discurso. El discurso debe analizarse desde sus efectos reales como elemento de interacción social. Todos los discursos establecen unos niveles de conversación que implican diferentes niveles y turnos de participación. Hay diferentes formas de colaboración y complejos sistemas de cortesía para abrir, avanzar o cerrar la conversación, además de las reglas que rigen el propio discurso. También se supone que los hablantes dominan un conjunto de creencias subculturales que se manifiestan a través de las dicciones léxicas, las variaciones de estilo, de los recursos retóricos. Estos elementos determinan las opiniones e ideologías y su imposición sobre los receptores. Dimensiones del discurso. Es posible reconocer como mínimo 3 dimensiones. La primera, lingüística, relacionada con el uso del lenguaje. Segunda, psicológica cognitiva, relacionada con la comunicación de ideas o diferencias. Y la tercera, la social, derivada de la interacción que el discurso hace posible. Las siguientes son las dimensiones que trabaja el lenguaje del discurso. Primero, sonido, vista y cuerpo. Segundo, orden y forma. Tercero, sentido. Cuarto, estilo. Quinto, esquema. Y sexto, retórica. Interacción social y cognición del discurso. Es posible reconocer al menos 3 grandes enfoques en el ámbito de los énfasis del discurso. Primero, enfoques que se centran en su estructura, en sus componentes léxicos, en sus formas verbales, en la estructura textual, el uso de las formas discursivas literarias y la forma o procesos argumentativos. Segundo, algunos enfoques se centran en el ámbito de la condición social, es decir, en la manera de cómo el discurso refleja, construye o manipula los marcos de interpretación de la realidad, ya sea bajo la forma de ideas, creencias, de cuerpos o de complejas ideologías. Tercero, se centra en los problemas de la cultura sociocultural,
y se centra por lo tanto en el análisis de la manera de cómo el discurso manifiesta las diferencias de géneros, de la manera de cómo a través del discurso trata de asuntos de racismo o exclusión étnica y en la manera de cómo se tratan las diferencias económicas y sociales. Estos tres tipos de enfoques que reproducen los ejes del discurso, cognición y social, dan cuenta del carácter multidisciplinar de esta forma de investigación y de la flexibilidad de los intereses del investigador. Vamos a hablar acerca del discurso, el tipo de análisis que podemos realizar sobre este en cuanto a la forma de interpretar y darle el sentido de acuerdo al oyente o al lector. Iniciamos definiendo el significado del discurso y podemos decir que es un texto oral y o escrito que tiene como objetivo persuadir al oyente con el propósito de convencer al público. Es decir, que este es dicho por una persona y con una finalidad, y el oyente será quien decida su interpretación o sea la forma como lo desee entender. En el discurso se tienen en cuenta los tres enfoques principales, que son la estructura basada en la descripción y la narración del proceso argumentativo, el conjunto de palabras, la descripción textual, ya sea oral o escrito. Otro de los ámbitos que se tienen en cuenta es la cognición social. Dicho de otra forma, es la manera cómo se interpreta, analiza la información en la realidad y luego cómo actuamos ante la sociedad. Y por último, tenemos los problemas que se centran en el ámbito sociocultural, es decir, las diferencias que se crean por las diferentes culturas y las diferencias económicas y sociales.